Muchas gracias por ese recibimiento. Gracias por la invitación. Gracias, Dani. Y qué responsabilidad también, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes me permiten ser un poco más honesto, la realidad es que yo me había resistido un poco eh, a salir de mi iglesia en la que sirvo, eh, pero después caí en cuenta que el cuerpo de Cristo es uno solo. Y entonces, ahí en San Martín, donde servimos, tengo familia en Cristo. Y aquí en este lugar tengo hermanos en Cristo. Y siguiendo esa línea de honestidad, les he de decir que me siento a gusto, que me siento contento y agradecido con Dios por la oportunidad de estar hoy en medio de ustedes. Como ustedes escucharon hace un momento, me acompaña mi esposa Karen y dos hijas que Dios nos ha dado y que pues estamos como ustedes, ¿no? En la lucha por que estén en el camino del Señor y es un esfuerzo que siempre valdrá la pena. Entonces le decía que me siento pues agradecido con Dios, me siento amado por el cuerpo de Cristo y sobre todas las cosas, hermanos, que pues el Dios al que servimos allá es el Dios al que hoy estamos adorando en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le agradecen por la vida que nos ha dado? Gracias, pues, eh, Dani, por la invitación en este mes que he escuchado que ustedes han venido tratando en relación a la confraternidad, ¿verdad? Y es bíblico, Jesús ora al Padre Celestial y le dice, le hace la petición que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos unos, con el objetivo de que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, qué importancia que practiquemos la unidad. No se puede entender el cristianismo sin hablar y practicar la unidad. Aquel salmo muy hermoso dice que es bueno que estemos juntos y luego agrega en armonía. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque una cosa es que estemos juntos, quizás apretados, no es el caso, pero, ¿verdad? Estamos juntos, pero no estamos en armonía. Pero cuando estamos juntos y le sumamos armonía, dice la palabra es que allí envía Jehová bendición y además vida eterna. Entonces usted y yo hemos venido aquí a recibir del Señor. Y no, si su aspiración es que yo tenga algo trascendente que transmitirle por mí mismo, pues no, no es el caso, ¿eh? O sea, venimos aquí a escudriñar la palabra y eso es lo que vamos a hacer el resto de este servicio. ¿Cuántos dicen amén a ello? Había un guía de turistas en Jerusalén de origen argentino que después de toda la ruta que seguían, las especificaciones que les decía, y aquí estuvo Jesús, y aquí se sentó Juan el Bautista, y cosas y datos como eso, y al final del recorrido les decía, de todo lo que yo les he dicho, no me crean nada, ¿eh? Y entonces, si yo hoy les viniera a hablar de lo que nace de mi corazón, hermanos, no me crean nada. Pero aquí lo importante es que venimos a hablar de la palabra de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios. El evangelio gira en torno a alguien que se llama Jesucristo y la vida cristiana depende de las grandes doctrinas del evangelio. Es decir, venimos a aprender del carácter de Cristo, de la generosidad, del amor, de esa humildad con la que enseñaba a las multitudes. De eso estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué le parece si nos formamos como meta esta tarde ser edificados, pero a través de la palabra? Amén. ¿Quiere usted abrir su Biblia esta tarde, este día? Y vamos a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 14. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo, específicamente del versículo 7 al versículo 14. Si usted tiene a bien ponerse de pie y que hagamos una lectura unida, pues vamos a hacerlo después de leer la palabra. Vamos a orar una vez más por la provisión de Dios y que sea generoso con nosotros este día a través de su palabra. Filipenses capítulo 3. Y si la iglesia me acompaña, leamos del 7 al 14. Dice así la palabra de Dios.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leamos una vez más el 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos a Dios este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tenemos una enseñanza tan grande a través de tu palabra. Gracias por la vida de los reunidos este día. Y queremos decir, Señor, que estamos aquí por tu propósito. Dice tu palabra que tú pones en cada uno de nosotros tanto el querer como el hacer conforme a tu buena y perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a estar dentro de tu voluntad, así como estamos hoy en este lugar. Que no sea solamente un lugar, Señor, sino sea todo un ámbito y toda una forma de vida. Y que en cada etapa de esa vida, Señor, busquemos agradarte. Permite, Señor, que esta palabra una vez más edifique nuestras vidas y edifique nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, siga transformando hasta que encuentres en cada uno de nosotros esa imagen de ese varón perfecto al cual se refiere el apóstol Pablo. Quedamos, Señor, en tus manos. Y pongo en tus manos mi vida, Señor, que solamente sea un utensilio para tu honra, y que nada de lo que diga en este lugar, Señor, sea de mi propio carácter o de mi carne, Señor, sino solamente considerando tu palabra y aprendiendo juntos lo que tú tienes para nosotros este día. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar unos momentos. Para entrar un poquito en el contexto de la lectura, tenemos aquí la exhortación de un hombre tan grande desde la perspectiva de la iglesia como es el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre que tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Dios que fue el antes y el después de su vida. Dicho por él mismo, ¿verdad? Es decir, tiene un encuentro personal con Cristo, tan es así que le dice, ¿quién eres tú? Y entonces el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, no perseguías a los cristianos, me estabas persiguiendo a mí. Y tenemos esta gran enseñanza de este hombre que fue muy, muy importante en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que tuvo la responsabilidad de llevar el evangelio por muchas partes del continente europeo. Y si usted lee unos versículos antes, se va a dar cuenta que está como el currículum vitae del apóstol Pablo, porque dice, si ustedes tienen de qué gloriarse, pues yo tendría mucho más en cuanto a la carne. Era un hombre estudiado, era un hombre que dice la palabra que había crecido en cuanto a la ley, instruido a los pies de un hombre también tan importante como Gamaliel. Entonces, era un personaje en el tiempo, en su vida dentro de la ley. Y en la lectura que estamos considerando, pues hay un parteaguas muy preciso y él toma la decisión de decirnos, he alcanzado cosas muy grandes en cuanto a la carne, pero dice, todas y cada una de ellas las estimo como una pérdida. Es decir, lo que en algún momento o fue una ganancia, de hecho, se dice que la palabra ganancia en el griego se traduce en plural, no en singular. El apóstol Pablo dice
como si nos dijera todas estas ganancias, como cuando usted y yo entramos al despacho de un abogado que tiene muchos reconocimientos, muchos nombramientos. Es solo un ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? Como si el apóstol Pablo tomara cada uno de ellos todo, y los hiciera en una sola bolita, permítame la expresión, y luego la echa al bote de la basura. Dice, todo eso, todos estos nombramientos y títulos que en algún momento fueron una ganancia, dice, ahora los estimo como una pérdida. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo en los primeros versículos, dice el versículo 7. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Yo siempre he estado convencido que hay gente que puede manejar la fama. Y hay gente que puede manejar el poder, pero la realidad es que la mayoría de ellos no pueden o no podemos. Digo, quizás si yo me volviera famoso el día de mañana, igual y ya no le saludo, ¿verdad? Igual y me encuentra por la calle y ya me subí en un ladrillo y ya no le vuelvo a saludar. ¿Por qué? Porque no tengo la capacidad de manejar la fama. Y es lo mismo que pasaría o que pasa, ¿no? Digo, quizá en este país no, en otros sí, ¿verdad? Aquella gente que se sube al poder y ya no puede. Entonces, San Pablo las considera como una pérdida por una razón. No, hay cosas que no son malas en esencia. Yo no estoy diciendo esta tarde que sea malo estudiar, por supuesto. No estoy diciendo que sea malo que usted y yo nos formemos metas y que las alcancemos y que no estoy diciendo que ello sea malo. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo está dando testimonio, ¿sí? Que a través de todo esto que él había alcanzado, él buscaba agradar a Dios, ¿sí? Por eso es que se había metido en la profundidad del estudio de la ley. Y por eso es que perseguía a los cristianos. Es decir, él tenía en su criterio, digamos, carnal, pensaba que en cuanto más estudiara la ley, más iba a agradar a Dios. Él pensaba en su criterio que cuando perseguía cristianos iba a agradar a Dios. Era su forma, era su manera de agradar a Dios. Y a lo que nos estamos enfrentando en esta porción de la Escritura es algo que yo creo que sucede en nuestros días. En general, la sociedad se enfrenta a un desconocimiento de Dios. Es decir, la sociedad en general idealiza a Dios, o a lo mejor usted y yo lo hicimos en algún momento. Yo pienso que el Señor debe pensar de esta manera, por eso yo lo hago así. Es que yo pienso que al Señor le debe agradar esta forma de cantar, por eso es que lo hago así, ¿sí? Yo pienso que si tomo esta encomienda, si hago este sacrificio, entonces estoy agradando a Dios, y es una manera equivocada de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de Dios. Ahora en esta nueva vida del apóstol Pablo, él se forma una nueva visión, porque hermanos, no me van a dejar mentir que a partir de que conocemos a Cristo, nuestra visión de las cosas cambian, que nuestra perspectiva de la vida cambia. Y resulta que ahora que conocemos al Señor, las cosas que antes eran muy importantes, ¿verdad? Como ir a un buen partido de fútbol. Me acabo de dar cuenta que está cerquita, ¿verdad? A lo mejor usted decía, bueno, viene el día domingo y no me puedo perder ese partido. Pero ahora que le ha resplandecido el Evangelio, usted y yo tenemos una nueva perspectiva de vida. Y usted ha decidido estar en la casa de Dios, buscando agradar a Dios, ¿sí? Eso es lo que yo encuentro en este versículo, en el contexto de la enseñanza de esta mañana. Tenemos que conocer a Dios para que busquemos agradarle a través de nuestra vida. Porque nosotros como cristianos tenemos que desarrollar algo que se llama vida cristiana, ¿sí? Y la vida cristiana, decía, depende de las grandes doctrinas de la vida cristiana. La humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. A eso estamos convocados. Entonces, le decía, no es que esté mal que nos pongamos metas. No está mal que alcancemos títulos, posiciones y un cierto reconocimiento. Aquí la cuestión y la enseñanza es que lo que está haciendo el apóstol Pablo es que está haciendo una comparación de esto y comparado con el conocimiento y la grandeza de Dios.
Y yo quiero que usted piense conmigo por un momento y que hagamos una comparación, ¿sí? En que los logros que hemos tenido, las metas que hemos alcanzado, son una cosa, ¿sí? Pero comparadas con la grandeza de Dios, seguramente no hay ninguna manera de decir esto es más importante, no hay forma. No hay una manera de decir esto es más importante que Dios. Por eso le decía hace un momento que bueno que le vemos en la casa de Dios. Porque su estancia en este lugar quiere decir que usted ha decidido o ha determinado que esto es lo más importante para su vida, esto es lo más importante para nuestra vida. Amén. Dice la palabra que todo lo perfecto viene del cielo. Todo lo perfecto viene del cielo, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza y no hay sombra de variación. Entonces, cuando yo pienso en todo lo perfecto que Dios me ha dado, pues veo a mi familia y le digo, gracias Señor por una familia que me has dado. Bueno, no, perfecto es lo que se dice perfecto. Me estoy metiendo en problemas. Pero hablando, por ejemplo, de la misericordia de Dios, que viene del cielo, que la recibimos. Y dígame esta mañana, ¿quién aquí lo merece? Nadie. Pero es un don perfecto que desciende del cielo. El amor de Dios, ¿verdad? Que desciende del cielo. La gracia de Dios que desciende del cielo. La misericordia de Dios que desciende del cielo. Y entonces si hacemos una comparación de aquello con esto, pues resulta que aquello es literalmente perfecto. No hay nada más que decir al respecto. Por eso, el apóstol Pablo hace una decisión de cambiar todo eso, incluso de considerarlo por pérdida, o dice más adelante por basura, con tal de ganar una relación con Cristo. Y eso, hermanos, es a lo que estamos convocados esta tarde, a tener una buena relación con Cristo. Por eso ahí en Gálatas 2:20 el apóstol exclama, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no sé si lo quiera repetir esta mañana conmigo, este día conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Quiere decir, ok, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que quiere decir es que aquel hombre enojón ya no existe, o ya no debe existir, ¿verdad? Aquel hombre inseguro ya no debe existir. Sí, hermano, este es el momento en que le codea a su esposo para decir, te están hablando, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las hermanas, diría, no, es cierto. Usted y yo venimos hoy a recibir la palabra y no es algo sencillo, esa es la realidad, ¿sí? Decía y hablaba hace un momento justo de la vida cristiana. Y es bien bonito venir a la casa de Dios, ¿sí? Pero eso es lo más sencillo. Es decir, nuestra lucha real y verdadera es cuando estamos en la calle. Nuestra lucha real y verdadera es cuando estamos en el trabajo. Nuestra lucha real y verdadera es cuando estamos en otro ámbito, con otras personas. Y ahí es donde tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Ahí es cuando usted y yo tenemos que decir, con Cristo es que estoy juntamente crucificado. Ese hombre que antes respondía ya no está, ahora es Cristo en mí. Esa mujer que antes era intolerante ya no está, ahora está Cristo. Ahora habita Cristo, ¿sí? Qué gran enseñanza tenemos esta tarde en la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Muy bien. Aquí solamente vamos en la introducción. A mí me dijeron que podíamos estar, ¿verdad? Mucho tiempo. Usted va a decir, usted puede estar el tiempo que quiera, nosotros nos vamos a tal hora. Escuchaba predicar al pastor René Zapata y dijo que llegó a predicar en una iglesia donde tenía literal un semáforo allá atrás y le indicaba el tiempo. Entonces dijo, estaba en verde y después se puso en naranja y dijo, yo empecé a entrar en pánico porque dijo, donde eso se ponga en rojo, a lo mejor aquí sale algo y me sumen. Entonces vamos a terminar mejor. ¿Qué le parece si hablamos acerca de los beneficios de seguir a Cristo? ¿Lo repite conmigo? Los beneficios de
seguir a Cristo. ¿Cuántas anécdotas creen ustedes que tendría el apóstol Pablo? Me refiero a cuántas experiencias tendría el apóstol Pablo. ¿Cuántos milagros vería? ¿Cuántos enfermos serían sanados bajo el poder del Espíritu Santo, verdad? ¿Qué nos podría decir acerca de sus naufragios? ¿Qué nos podría decir acerca de sus encarcelamientos? ¿Qué nos podría decir acerca de aquellas cosas en que literalmente lo habían azotado en el cuerpo y en la cara, dice la palabra de Dios? ¿Cuántas experiencias cabrían en un hombre como el apóstol Pablo? Y algún comentarista dijo que seguramente el ministerio del apóstol Pablo abarcaba quizá entre 25 y 30 años. ¿Cuántas experiencias cabrían en todo este tiempo? ¿Cuántas victorias le habría dado? ¿Cuántos enfermos sanados? ¿Cuántas veces vio descender la gloria de Dios? ¿Cuántas experiencias? Pero le digo algo, pasa el tiempo y cuando el apóstol Pablo escribe Filipenses, está en una cárcel de Roma. Está preso. Uno podría imaginarse o esperar que a estas alturas, bueno, tuviese alguien que escribiera. Decía, se sabe que Lucas estaba ahí para asistirle, pero que estuviera con toda comodidad el apóstol Pablo diciendo, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Y la realidad es que no. Cuando el apóstol Pablo escribe Filipenses, está en una cárcel en Roma. Y desde ahí, y con toda la experiencia que ha vivido, todas las experiencias que ha pasado, el apóstol lo que nos está diciendo es esto, iglesia: ha valido la pena dejar todo por seguir a Cristo. Yo, como usted, me he alimentado de los testimonios que he escuchado en este lugar. Y creo que podemos compartir esta misma idea. Vale la pena seguir a Cristo. Es más, dígalo conmigo este día. Vale la pena dejar todo por seguir a Cristo. Esta es la enseñanza que tenemos en un hombre con toda la experiencia. Es decir, tiene una fe y una madurez que no se alimenta de las circunstancias. De la misma manera en que nuestra fe no se alimenta de lo que vemos, porque eso es lo que es la definición de fe, ¿verdad? No se alimenta de lo que vemos, sino de lo que no vemos, pero ahí está. Cuando usted vino a ese lugar, ¿usted vio de cómo estaba vestido el padre o el hijo? No, pero teníamos la convicción de que él ya estaba y que él había preparado este lugar para que usted y yo hoy nos alimentáramos, nos sentáramos a la mesa y nos alimentáramos del maná del cielo. No lo vemos, pero lo creemos, ¿sí? De la misma manera sucede en esto de lo que hoy estamos hablando. Dice Filipenses 3:8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que en algún momento, repito, fue una ganancia, ahora se considera una pérdida. Y el apóstol nos enseña que el conocimiento de Cristo Jesús es el centro de la vida cristiana. El conocimiento acerca de Cristo Jesús es el centro de la vida cristiana. Les decía yo hace justo un momento, no idealicemos a Dios, no idealicemos a Jesucristo, dejemos que la palabra nos revele quién es, cómo se muestra a nosotros, cómo es su carácter, cómo ha sido la humildad de Cristo, cómo ha sido la mansedumbre de Cristo. Eso es realmente conocer a Cristo, y en la medida que lo conozcamos mejor, resultará mucho más sencillo despojarnos de nosotros mismos. En la medida en la que conozco a Cristo, me resulta mucho más fácil dejar ese orgullo, hermanos, que nada aprovecha. Dejar esa vanidad que nada aprovecha. En la medida en lo que conozco a Cristo, me resulta mucho más sencillo despojarme de todo eso. Y lo que antes había sido una ganancia, ahora no lo es. Ahora hay otra cosa más importante. Amén. Volvamos, hoy vamos a estar ahí pendientes entre los versículos 7 y 8. Permítame retomar la lectura. Porque hay algo que a mí me parece importante resaltar entre estos dos versículos. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y luego dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted pone un poquito de atención conmigo, entre el versículo 7 y el versículo 8 hay dos tiempos. Es decir, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Ahorita le explico. Y luego dice el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Dije, hay dos tiempos. El versículo 7 se refiere a cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo. Y cuando el apóstol Pablo conoció a Cristo, determinó estimar todo como una pérdida. Es lo que dice el 7. Entre el 7 y el 8, en esta declaración, han pasado más de 25 años. Han pasado todo este tiempo, han pasado todas estas experiencias. Y hermanos, si fuéramos usted y yo, toda proporción guardada, quizá en ese lapso hubiésemos cambiado nuestra forma de pensar. Quizá las experiencias a las que nos hayamos enfrentado hubiesen cambiado nuestra manera de pensar. Pero le digo algo, 25 años después el apóstol dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Es decir, no he cambiado mi forma de pensar. No he cambiado mi forma de ver las cosas. No he cambiado mi manera de pensar en relación con lo que he decidido hace 25 años. He decidido seguir a Cristo. ¿Podemos compartir esta decisión? Digo, yo sé que es parte de nuestra naturaleza que al paso de los años cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra manera de ver las cosas. Y sin embargo, ¿sí? Lo que yo leo aquí es que en 25 años o más, no sé con exactitud, pero el apóstol Pablo sigue pensando lo mismo y dice aún, es decir, todavía estimo las cosas, todavía veo las cosas desde la misma manera. Vemos un hombre de convicción y vemos un hombre cuya fe, repito, no se alimenta de las circunstancias. Y eso es lo importante. Hermano, si su fe se alimenta de las circunstancias, como dice mi madre, está frito. O estoy, ¿verdad? Pero nuestra fe no se alimenta de las circunstancias. Aún cuando el apóstol está en una cárcel en Roma, él sigue diciendo, y nos sigue diciendo a la iglesia hoy en día, vale la pena seguir a Cristo. ¿Cuántos lo pueden compartir desde el corazón? Vale la pena seguir a Cristo. Cuando yo leía esto, hacía una reflexión propia, ¿verdad? Y decía, comparándome con el apóstol, toda proporción guardada, ¿verdad? Si yo estuviese en sus zapatos, la pregunta no es si mi fe o no fallaría. Más bien la pregunta es cuándo fallaría. Porque hermanos, pasar por todo eso, superar todas esas cosas, repito, en mi caso, que por supuesto el suyo puede ser diferente, pero hablando con humildad y con sencillez de corazón, mi posición es si mi fe fallaría o no. Esa no es mi posición, sino cuándo. Es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a soportar por la causa de Cristo? Yo quiero que hoy nos hagamos en humildad en el corazón esta pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto a soportar por la causa de Cristo antes de volver atrás? ¿Sí? Porque, pues como seres humanos, podemos poner 1000 pretextos para volver atrás. Y hay algunos que pueden ser una razón de peso y hay algunos que pueden ser insignificantes. Pero allá en la iglesia de donde yo vengo, que por supuesto que no sucede aquí, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay hermanos que han dejado de asistir porque ya no le saludó el vecino. Es que algo debe tener contra mí. Y quizá el otro hermano no fue eso, sino que ya no ve bien, o la hermana que ya no ve bien, ¿verdad? Ay, es que hablaron mal de mí, no era cierto, no era yo quien estaba ahí, era alguien igualito a mí. Bueno, no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Pero pretextos siempre van a haber. Probablemente, y el más conocido respecto de los congregantes o de los cristianos es que no son lo que dicen ser. Y entonces son muy hipócritas. Y yo siempre digo, algunos sí,
Algunos sí. En la viña del Señor hay de todo. Ay, ¿cómo se llama? Ok, no, aquí no. No, 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 no. No, no, aquí no. Pero de donde yo vengo, pues sí. Decía un hermano, ¿verdad? Que fuimos juntos a Acapulco y dijo al final del viaje, qué bonita convivencia, hermano. Todos nos llevamos bien en este viaje, nadie se peleó. Convivimos, dijo, bien, aunque sea hipócritamente, pero convivimos bien. Ay. Cuando se trata de poner pretextos, podemos tomar cualquier pretexto. Pero yo siempre he dicho, cualquier que sea su pretexto, cualquiera que sea su excusa, cuando lleguemos al tribunal del gran trono blanco, ese pretexto no va a contar. ¿Sí? Cuando sean abiertos los libros, ¿sí? La Biblia no dice que va a haber oportunidad para que usted o yo, que Dios guarde la hora, ¿verdad? Pero que objetemos. No, solo vamos a llegar ahí para escuchar una sentencia, positiva o negativa. No hay más. Así que, si mi pretexto para evadir la responsabilidad o para dejar de congregarme, como dice el apóstol Pablo, que a algunos se nos ha hecho costumbre, y vuelvo a decir eso, no sucede acá, sucede allá de donde vengo. A algunos se les hace costumbre dejar de asistir, pues esos pretextos no van a valer allá. No va a haber oportunidad de objetar nada. La oportunidad la tenemos ahora. La oportunidad la tenemos aquí. Usted y yo recibimos un llamado para seguir adelante y no desmayar. Si nos ponemos en la búsqueda de pretextos, los vamos a encontrar. No existe sobre esta tierra una iglesia que sea perfecta. Existe un Espíritu Santo que está perfeccionando todos los días a la iglesia. Y por eso nos reunimos y por eso nos congregamos. Su estancia en este lugar quiere decir, aunque no lo diga públicamente, yo necesito del Señor. Y yo necesito junto con ustedes. Y por eso siento esa necesidad de congregarme y de leer la palabra de Dios y conocer más del carácter de Cristo, hasta tener esa visión que tenía el apóstol Pablo de decir, todo aquello que he ganado lo puedo considerar como una pérdida y lo puedo botar a la basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de tener una buena relación con Cristo, y si es necesario lo haré, porque ese es mi objetivo en la vida, conocer a Cristo, conocer su carácter. Los beneficios de seguir a Cristo. Bueno. El primer beneficio, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El primer beneficio del cristiano al seguirle, obviamente, es conocer a Cristo. ¿Cuántos aquí le conocen? Pues por eso estamos aquí, ¿verdad? Y cuando hablamos de conocer a Cristo, quizá el primer beneficio ligado a este es que tenemos salvación. Cuando usted hace su confesión de fe, ¿sí? Se encuentra con un Salvador, se encuentra con una nueva oportunidad de vida, se encuentra con aquel que ha dado su vida por usted y por mí. Es una expresión de amor, por supuesto, de amor perfecto, ¿sí? Entonces, cuando Cristo está en la cruz del Calvario, y puedo decir, para gloria de Dios, hizo, ¿sí?, una declaración. Él exclamó, y ahora la podemos leer en tiempo pasado, y ahorita le explico el por qué. Exclamó esto y dijo, consumado es. Es decir, él tuvo 3 años y medio para ejercer su ministerio, ¿sí? En ese tiempo él sabía los días que le quedaban, hizo muchos milagros, sanó a muchos enfermos, restauró a muchos del corazón, que era lo más importante, pero al final de su ministerio hace una expresión en la cruz del Calvario que dice, consumado es, ¿sí? No es algo que gradualmente se vaya consumando, refiriéndome a la salvación. Eso no dice la Biblia, es algo que está concluido, ¿sí? No es algo que en el final de los tiempos se vaya a consumir, no. Jesús se expresó hace más de 2000 años, consumado es decir, está terminado, está concluido. No podemos agregarle algo a la salvación, ¿verdad? Porque es algo perfecto. En otras palabras, es algo inalterable.
No hay nada más que hacer al respecto. Es una obra perfecta, es una obra única y por supuesto es una obra irrepetible. ¿Sí? Es una obra perfecta, es una obra única y es una obra irrepetible. El conocer a Cristo significa tener la salvación. Y cuando nos acercamos a Cristo y cuando decidimos dar este paso de obediencia, de recibirle en el corazón, Él se convierte en nuestro Salvador. Así que cuando el apóstol Pablo tiene este encuentro con Cristo, con lo primero que se encuentra es con un Salvador. Y aquel choque que él tiene fue algo realmente poderoso, portentoso. Dice que fue tan fuerte ese encuentro que tiene con Cristo que es derribado del caballo. Y el apóstol Pablo hace esa exclamación: ¿quién eres? Y el Señor le contesta: si persigues a alguien, soy yo. Y en ese instante su corazón se quiebra, ¿sí? Su alma se parte en dos y le dice: ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y ahí comienza, ese es el parteaguas, en un antes y un después, ahí opera la obra de salvación. Yo creo que el día más importante de nosotros ha sido el día en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Mire, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Desde que yo recuerdo, mi papá ha sido pastor, mi abuelo ha sido pastor, ¿verdad? Pero eso no me hace salvo. Hubo un día y hubo una hora, gracias a Dios por ello. Hubo un día y hubo una hora, el antes y el después en mi vida. Y hoy podemos juntos dar testimonio de ese día. Lo cantamos justo en un canto, el día más grande en la historia, ¿verdad? El día en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el primer beneficio. Sigamos adelante en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El segundo beneficio tiene que ver con ganar precisamente a Cristo. Y ganar a Cristo, ¿sí?, tiene que ver con que estemos en el hueco de su mano. Fíjese qué comparación tan bonita y tan importante tenemos. Ganar a Cristo significa que ahora, ¿sí?, estamos en el hueco de su mano. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y entonces me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, yo les doy vida eterna y no perecerán nada, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? ¿Dónde estamos? En las manos de Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, cuando dejamos todo por seguirle, usted y yo tenemos la plena convicción que estamos en la mano de Dios. Y uno podría decir: bueno, a partir de ahora ya no me enfermaré. No, no dice eso. Alguno podría decir: a partir de ahora ya no tendré más luchas, ya no tendré más pruebas. Y muchas veces quizás es cuando más tenemos pruebas, porque cuando más buscamos acercarnos a Dios es cuando más luchas tenemos. Pero es donde se evidencia el poder de Cristo. Al final del día, ¿sí?, siempre hay una victoria para el cristiano. Al final de la tormenta, siempre hay paz, ¿verdad? Al final del conflicto, siempre hay una luz al final del día, porque estamos en las manos de Dios. Usted y yo estamos hoy en el lugar correcto y en las manos correctas, que son las manos del buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? Y yo estoy seguro que en muchos de nuestros casos, o ha sido el caso, que el buen pastor ha dejado las 99, y de hecho sea de paso las ha dejado seguras, porque están dentro de su voluntad, ¿sí? Pero ha dejado las 99 por ir a alcanzarle a usted, por ir a alcanzarme a mí. No quiero decirle dónde estaba ni dónde estaba usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué nos está expresando? Que nos ama, que nos cuida y que nos trae al redil y que nos vuelve a poner en el hueco de su mano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque estamos en el hueco de su mano? Entonces,
tenemos que mencionar que estar en el hueco de la mano del Señor no solo significa estar seguro, significa que nada nos va a faltar. Que usted hoy y yo nos vayamos hoy con la convicción de que en la mano de Dios no solamente estamos seguros, sino que nada nos va a faltar. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y entonces, ¿qué cosa? Y agrego, si Jehová es mi pastor. Porque decirlo, hermanos, pues es una cosa. Pero estar bajo su cobertura es estar bajo su voluntad. Estar bajo su cobertura es estar en obediencia a Él. Es decir, no podemos decir Jehová es mi pastor si no le reconozco como mi pastor. No podemos decir Señor, pastorea. Usted dice, pues mi oveja, lo que se dice mi oveja no eres. No, tenemos que estar dentro de su voluntad, tenemos que estar dentro del hueco de su mano. El segundo beneficio, dije, de seguir a Cristo es ganar a Cristo. Muy bien, sigamos adelante. El tercer beneficio de seguir a Cristo, y lo encontramos en el versículo 9. Filipenses 3:9. ¿Y está ahí, hermano? Muy bien. Y de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El tercer beneficio que tenemos al seguir a Cristo es la justicia de Dios. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo está renunciando a su propia justicia. Ahora, es un hombre que por conocimientos no paraba. Nos queda muy claro que cuando se defiende, ¿verdad? Cuando defiende su causa, nos queda muy claro que él conocía de leyes, tenía una facilidad para argumentar, pero solamente les dice, a ver, mi único pecado según su criterio es predicar a Cristo y este crucificado. Y por cierto, dicho sea de paso, ustedes lo crucificaron, les decía a los judíos, a los religiosos. De tal manera que aquel hombre romano dijo, pues yo no encuentro nada en él. No encuentro algo de lo que se le tenga que juzgar. ¿Sí? Y el apóstol Pablo recurrió a una segunda instancia, ¿verdad? Porque él sabía que tenía que ir a Roma. Y dijo, tengo ciudadanía romana, entonces llévenme allá. Pero apóstol, ¿sabes lo que eso significa? Llévenme allá. ¿Por qué? Porque estaba bajo la justicia divina, no bajo la justicia de los hombres. Imagínense por un momento que nosotros tengamos que litigar nuestra propia causa. Imagínense que nosotros tengamos que defendernos como humanidad, como sociedad, delante de Dios. Y quizá lo primero que recurramos sea a los pretextos, ¿verdad? Como decíamos hace un momento. Eso es lo más fácil, excusarnos. Eso es lo más sencillo. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Se me hizo tarde. ¿Por qué no llegaste puntual? Es que no pasó a tiempo. No fueron por mí, ¿verdad? ¿Se imagina que nosotros litigásemos nuestra propia causa? Seguramente, pondríamos pretextos. ¿Sabe? Eso, dicho sea de paso, no es nuevo. Si usted lee el Génesis, cuando el Padre, Dios le dice a Adán, ¿por qué comiste de eso? ¿Por qué comiste del árbol prohibido? Ay, Señor, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó. Porque pretexto siempre ha habido, ¿verdad? Y claro, como la serpiente no podía hablar. El apóstol Pablo renuncia a su propia justicia y recurre a la justicia de Cristo que es por la fe. No valen las excusas. Tenemos que llegar a Él. No hay otra forma. Tenemos que llegar a Él. Amén. ¿Sabe? El sistema en el que vivimos está muy insistente en que usted y yo no somos los culpables. ¿Sí?
Y va con el psicólogo y le paga no sé cuánto por una hora. Solamente lo está escuchando hablar. Y al final lo que le va a decir, no, 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 tú no tienes la culpa de ser agresivo. O sea, es un patrón que se repite porque tus padres, tu papá golpeaba a tu mamá, o al revés, tu mamá golpeaba, no lo sé. ¿Verdad? Iba a decir se vale, pero no, no se vale. No, no se vale. Pretextos, ¿verdad? No eres culpable. Eso es lo que la sociedad nos dicta hoy en día. No eres culpable por codiciar aquello. Tu infancia, pasaste una infancia muy pobre, adolecías de muchas cosas. Por eso ahora lo deseas. No, no eres culpable. El culpable es alguien más. No eres el culpable de esa adicción, el medio en el que estás, pues es imparable, por eso estás donde estás. Tú no eres el culpable. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia? ¿Y sabe qué nos dice el Evangelio? Bueno, iba a decir usted, pero podemos decir, somos culpables. Somos pecadores. No dice la palabra por cuanto todos, ¿qué cosa? Entonces están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice, en una expresión formidable, dice, deudores somos. Dicho de otra manera, pecadores somos. Merecemos la muerte, porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. Pero la dádiva, el don perfecto de Dios es vida eterna. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta tarde, este día? Entonces el apóstol Pablo rechaza su propia justicia y toma la justicia de Cristo por medio de la fe. Por eso en Romanos capítulo 5 versículo 1 escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta justicia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí? Tenemos que despojarnos de nuestros argumentos, tenemos que despojarnos de nuestros pretextos y ponernos la justicia de Cristo. Así que cuando lleguemos donde el Padre, Él va a ver el sacrificio de Cristo en nosotros. Y el Padre, y Cristo, perdón, le va a decir, yo he pagado por Él, yo he dado mi vida por Él. Así que no importa, Él viene en una actitud de arrepentimiento, porque esa es la realidad. Dice la palabra que Jesús no vino a los justos, sino a los pecadores. Y yo estaría bien contento que ahí terminara el versículo. Pero no termina ahí, porque dice, y vino a llevarlos del pecado al arrepentimiento. Y es un proceso de reconocimiento. Yo no sé en qué etapa del proceso estamos esta tarde, pero Cristo está trabajando en nosotros. ¿Sí? Cristo está trabajando en nosotros. El apóstol Pablo dice en el versículo, y ahorita vamos ahí, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Estamos en ese proceso. El Señor está cumpliendo su obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué beneficios tenemos al acercarnos a Cristo? Bueno, la salvación porque le conocemos. El segundo beneficio, pues ganar a Cristo porque estamos en el hueco de su mano. Y el tercer beneficio es la justificación, que no es de nosotros, es de Dios a través de Cristo y la tenemos por medio de la fe. Pero hermanos, insisto, tenemos que conocer al Señor, tenemos que conocer a Cristo. Conocer a alguien, ¿sí? Significa conocer lo que lo hace diferente a los demás. Eso es lo que nos distingue, ¿sí? A ver, en el ámbito en el que yo me desarrollo, ¿verdad? Yo conozco a un mecánico, no le voy a decir que es excelente, pero de repente le atina. Y cuando le atina yo digo, qué buen mecánico eres, Poli. La semana pasada no le atinó. Entonces, me estaba acordando de él. Ay, Señor, ayúdalo, por favor. Es decir, conozco a ese hombre por su labor. Conozco a ese hombre por su trabajo. Por eso puedo decir que lo conozco. Usted va y seguramente es otro ejemplo, ¿verdad? Tiene una panadería de su confianza. Y no sé qué tan paneros sean, ¿verdad? Gracias a Dios por esa virtud, ¿verdad? Pero entonces, usted va a esa panadería y conoce al panadero por el pan que hace. Por eso, aunque tenga que hacer fila, ahí está. Ahí cerca de donde yo vivo, que
Decía un predicador que es la casa de todos ustedes, nomás que no vayan juntos porque... Pero si va uno por uno, les recibimos con gusto. Sí, sí, les recibimos con gusto. Pero ahí cerca hay una panadería y en la noche se hace una fila. Y yo digo, ¿por qué tanta fila? ¿De veras estará muy bueno el pan? Pues resulta que sí. Y me confieso que no soy adicto al pan, mi esposa lo sabe. Pero hacen buen pan. Entonces, eso sucede en cada uno de nosotros. Usted conoce a ese panadero por el pan que hace. Y eso es lo que lo hace diferente a los demás. Yo le pregunto esta tarde, ¿conoce a Jesús? ¿Qué conoce de él? Ah, es que es una imagen bien bonita porque está ahí, pero está crucificado. Ya no está crucificado. Ahora está sentado a la diestra del Padre y está lleno de poder, lleno de gloria. El desconocimiento, ¿verdad? Del que hablamos hace un momento. No, conocer a Cristo significa conocer su carácter, significa conocer su perdón. Conocer a Cristo significa conocer su misericordia. ¿Todavía dice amén? Ok, pensé que ya se habían dormido. Conocer a Cristo, ¿sí? Yo puedo decirle, o quizá usted también pueda decir, el Cristo que yo conozco es limpia las manchas porque me ha lavado con su sangre preciosa. El Cristo que yo conozco es aquel Cristo que tiene la capacidad de cubrir al desnudo, porque lo acabamos de decir, ¿sí? Me ha dado un manto de justicia y ya no estoy desnudo frente al Padre, ahora tengo esa justicia. Ese es el Cristo que yo conozco. El Cristo que yo conozco tiene el poder de quebrantar, tiene el poder de romper, tiene el poder de romper las cadenas. Le digo por qué, porque me ha hecho libre. ¿Cuántos libres hay aquí? Entonces conocemos a Cristo. Eso es lo que significa conocer a Cristo. Conozco de Cristo que es un buen pastor. Y la pregunta es, ¿le reconocemos como buen pastor? Si le reconoce, diga gloria a Dios porque usted es una oveja que reconoce al pastor, ¿verdad? Dice la palabra que Él es la puerta. Yo le pregunto esta tarde, ¿cuántos hemos entrado por esa puerta? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Eso es conocer a Jesús. Él levanta la voz para decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el alimento que nutre sus vidas. Hay una porción en Cantares que me gusta mucho. Dice, me ha sentado a la mesa del banquete y sobre mí ha puesto la bandera del amor. Se refiere a la bandera del amor de Cristo. Hoy usted y yo estamos sentados a la mesa y nos estamos alimentando del mejor maná, el maná que viene del cielo. No lo que yo diga, hermanos, es intrascendente. Yo no vengo aquí a impresionar a nadie, Dios lo sabe. Yo solamente vengo a aprender junto con ustedes de la palabra que me ha edificado, que está transformando mi vida, que todavía tengo mis luchas, que todavía tengo problemas como cualquiera de los que estamos aquí. Pero caminemos más en esta profundidad para conocerle al Señor, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. Amén. Estos son los beneficios que tenemos por acercarnos al Señor, por dejar todo y seguir a Cristo. Ahora, ¿cuál es nuestra posición respecto a esto? Dice la palabra, aquel que mucho se le ha perdonado, mucho debería estar agradecido. Yo no sé si haya personas, hermanos, agradecidos este día. Porque mucho se nos ha, ¿qué cosa? Perdonado. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que queda para mí hacer después de recibir todo esto? Después de recibir el don perfecto que desciende del cielo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, vamos al versículo 12, ¿le parece? Estamos en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice la palabra, no que ya lo haya alcanzado, tampoco que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. A mí me gustaría que leamos juntos el versículo 14. ¿Me acompaña? Muy bien, dice, prosigo a la meta, al premio del llamamiento que es en Cristo Jesús. Mire, con todo lo que venimos hablando del gran apóstol Pablo, cualquiera de nosotros hubiese esperado que dijera, me ha costado, sí me ha costado mucho, pero lo he logrado.
Uno podría esperar que dijera, bueno, en todo este camino y con toda esta experiencia que he pasado, he pagado un precio, pero puedo decir que ya lo he logrado. ¿Es lo que dice? No, no. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, con todo esto que he vivido, con todo esto que el Señor ha hecho por mí, tengo que reconocer que no soy perfecto, pero también tengo que reconocer que Cristo sigue trabajando en mí. Él mismo declara, tengo un aguijón en la carne. Yo no quiero entrar este día en detalle de cuál o qué era, ¿verdad? Pero entendemos que era una debilidad, pudo ser una enfermedad, yo no lo sé. Y dice, y le he clamado al Señor, no una, le volví a clamar. No dos, le volví a clamar para que me quite ese aguijón en la carne. ¿Y sabe qué respondió el Señor? Le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La salvación es perfecta, es inalterable, es total, es absoluta, es irrepetible. Eso es la salvación, ¿sí? Pero la obra, la labor de Cristo en nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿sí? Es algo que sigue trabajando todos los días en cada uno de nosotros. Hoy día, en este fin de mes de febrero, nadie entre nosotros puede decir, yo ya lo alcancé. Y si ya lo alcanzó, dígame cómo. No. Estamos reconociendo en humildad lo mismo que el apóstol Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, lo que el apóstol Pablo se da cuenta en el versículo que sigue, cuando dice en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo se ha dado cuenta es que todavía no llega a la meta. Y creo que es nuestra posición este día, ¿verdad? No hemos llegado a la meta. Y entonces, cuando nos damos cuenta que no hemos llegado a la meta, escuche, no tenemos otra opción más que seguir adelante. Y yo vengo a animarles esta tarde a que no miremos atrás, sino que veamos hacia adelante y que nos demos cuenta que nuestra opción no es regresar, nuestra opción es seguir adelante. Con todo y las circunstancias, con todo y los temores, con todo y las luchas, con todo y las pruebas, tenemos que seguir ¿a dónde? Adelante. Dicen que en el Canal de la Mancha hay una época en el año en que la temperatura baja mucho. Y cuando los atletas, por supuesto, de alto rendimiento, cruzan ese canal, ¿sí? A determinados metros, ellos saben que no pueden volver atrás. Ellos saben que no tienen que parar, porque si paran, mueren de hipotermia. El cristiano tiene que continuar. La iglesia tiene que continuar. No hay marcha atrás. Para nosotros regresar no es una opción. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, versículo 62, el Señor Jesús expresa, ninguno que poniendo su mano en el arado y luego mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que ya puso su mano en el arado, ¿sí? Y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lo está diciendo Jesús. No hay manera de regresar. Nuestra opción no es regresar, nuestra opción es seguir adelante. ¿Todavía dice amén? Leí acerca del gobierno español o del reinado de los españoles en el siglo XV. Ya ven que por esas épocas eran amos y señores en Europa. Y se sentían a veces así como yo, la última Coca-Cola del desierto. Y entonces mandaron a imprimir, en sus monedas tenían una inscripción que decía, que se leía, Ne plus ultra. Y no es un analgésico, no es otra cosa. No, simplemente esta inscripción quería decir nada más. Es decir, no hay nada más allá de nosotros. Nosotros podemos. Nosotros estamos en la capacidad. Nosotros somos los que mandamos, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. No hay más. No hay más. Ne plus ultra. Y usted sabe la historia, para bien o para mal, de lo que sucede en América, ¿verdad? Pero viene el descubrimiento de lo que entonces llamaron el Nuevo Mundo. Y entonces se dieron cuenta que sí había más.
Se dieron cuenta que el mundo no solamente era Europa, y entonces se vieron obligados a cambiar la inscripción en su moneda y ahora decía, en lugar de lo anterior, decía plus ultra. Y el significado de plus ultra es más allá. ¿Sabe? Algunos cristianos, aunque no lo decimos, pensamos, ne plus ultra. ¿Qué quiere decir? Soy lo mejor. Cuando el Señor me hizo, se rompió el molde. ¿Verdad? Dice que no. Soy la última Coca-Cola del desierto. Pensamos en nuestra arrogancia que podemos solos. Pensamos en nuestra arrogancia, y hablo en general en cuanto a la sociedad, en cuanto al género humano, que no necesitamos de Dios, que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos en todas las cosas. Y entonces nos desgastamos toda una vida, ¿sí? Pretendiendo, en el mejor de los casos, llegar a Dios a través de las obras. Y no es de esa manera. Pretendemos, aunque no lo decimos, decir no necesito de Dios. Y yo espero que esta tarde no haya cristianos que digan no necesito de Dios, sino haya cristianos que digan yo necesito más de Dios. Haya cristianos que digan yo necesito ir más allá. Que haya cristianos que digan necesitamos seguir adelante, necesitamos proseguir a la meta, ¿sí? Yo el otro día le decía a los hermanos, mi papá estaba predicando y tuvo una crisis de salud, y entonces yo subí y le apoyé y yo les decía, ayúdenos a orar por el pastor, porque mire, cuando se enferma, pastor, por favor ore por mi familia, ministerio de la iglesia, oren por mi familia, y lo hacemos con mucho gusto, ¿sí? Es que he entrado en tiempo de depresión, pastor, por favor. Y el pastor ora y el ministerio ora. Y me pregunta, y yo les decía a los hermanos, ¿y quién ora por el pastor? ¿Quién conoce de sus luchas? ¿Quién conoce de aquellas cosas que eventualmente lastiman nuestro corazón? Somos humanos. Oiga, si el gran apóstol Pablo está diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿qué nos esperamos nosotros? Pues entonces redoblemos nuestros esfuerzos, continuemos en la carrera, no desmayamos, tomamos nuevas fuerzas, seguimos adelante. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Hermanos, si pudiésemos por un momento ver como una especie de película cómo termina el propósito de Dios en nuestra vida, en el momento nos apresuraríamos a dejar todo por seguir plenamente a Cristo. Claro, Él está cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Si nosotros dejamos todo por seguirle, no estamos aquí por méritos propios, sino por una elección de su soberana voluntad. La palabra de Dios dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay una voluntad soberana del Señor. Nos ha elegido. Por eso estamos aquí. Usted piensa que está sentado porque hoy se levantó y dijo, hoy determiné. No, es por su soberana voluntad. ¿Sí? Y nos ha escogido, me ha escogido a mí, le ha escogido a usted y escogerá a muchos más. Y si la pregunta es ¿por qué? No sé específicamente por qué. Quiero decir que yo veo mi vida y digo, no merezco. O hay alguien aquí que diga, no, yo sí merezco porque yo no sé por qué. Pero he conocido a un Dios misericordioso que no mira lo malo, no mira mi arrogancia, no mira aquellas cosas que me han causado después afrenta delante, no mira todo eso. No sé decirle por qué en términos específicos, sí sé que es una obra de misericordia. ¿Sí? Dice que lo hace así por el puro afecto de su voluntad, y eso yo no lo voy a objetar. ¿Sí? Bueno, no sé decirle específicamente por qué, pero sí quiero decirle para qué. Dios le ha escogido a usted y me ha escogido a mí para hacernos una nueva criatura, para moldearnos a su imagen y semejanza.
Y Dios nos ha escogido a nosotros para que una vez que recibamos la unción del Espíritu Santo, seamos sus mensajeros. Por eso dice la palabra, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos, no antes. ¿Sí? Esa es nuestra misión, esa es nuestra oportunidad. ¿Sí? ¿Sabe usted que hay gente que nunca va a venir a un lugar como este? ¿Yo por qué? ¿Sabe usted que hay gente que nunca va a abrir su Biblia? ¿Sabe usted que para todos ellos el único referente de Dios y la obra de Cristo somos nosotros? Y entonces tendremos que cumplir nuestra función de ser una luz en medio de la oscuridad. Hay un ejemplo muy sencillo donde el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ok? Y luego dice a continuación, oigan, ¿y si la sal pierde su sabor? Porque lo único que hace es sazonar, ¿verdad? Lo único que hace es salar. Si la sal pierde su función, ya no sirve. ¿Ya se preguntó por qué está aquí? ¿Ya se preguntó por qué Dios lo escogió? Dios no tiene casualidades, Dios cumple propósitos. Dios tiene un propósito para usted, como lo tiene para mí. Dios tiene, yo confío en que Dios tiene un propósito. Y nuestra función, nuestra labor es reflejar la imagen de Cristo. Nuestra labor es hablarle. Usted puede decir, bueno, no me sé expresar, yo tampoco. Yo no sé realmente, pero no necesitamos hablar muchas veces, porque nuestro testimonio se ve e impacta a los demás. Somos el referente de Cristo para muchos. Así que, iglesia, pongamos todo nuestro enfoque en el premio del supremo llamamiento. ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Podemos aferrarnos al llamado? Cuando nos aferramos al llamado, nos estamos aferrando al propósito de Dios. ¿Sí? Isaías 40:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Y no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes, yo estoy contigo. Iglesia, no tema, no desmaye, el Señor está con nosotros. Nuestro propósito no está en el pasado, nuestro propósito está en el futuro. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante. Nadie quiere recordar lo que está ahí atrás. Y si en algún momento, ¿sí? Usted escucha que viene alguien y le dice, es que hiciste, es que compraste, es que hiciste aquello, esa voz no puede provenir de Dios, porque nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos tiene en su casa. Por supuesto que nadie puede borrar la memoria, pero eso solamente nos mueve a la gratitud y al arrepentimiento. Amén. Tengamos en nuestro concepto que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Esta carrera no es una carrera de velocidad, perdón, es una carrera de resistencia. Dice la palabra, y con esto termino, en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Podemos leerlo juntos? Dice, mas el que perseverare hasta el fin, es decir, para llegar a la salvación, tengo que perseverar, tengo que mantenerme, tengo que continuar. Esa es nuestra misión de aquí hasta que Cristo venga o que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Y no estoy muy interesado en saber cuándo será eso, estoy bien tranquilo. Pero ¿qué se hace a nuestro propósito? ¿Qué le parece? Yo quiero animarle a que caminemos juntos. Usted puede decir, pero si no me conoce, conozco a su Salvador, conozco a su Señor. Él me ha ayudado en los tiempos de angustia, ¿sí? Él me ha ayudado en los tiempos de necesidad. 2025 para nosotros, para mí, para mi familia fue un año particularmente difícil. Y creo que coincido con el testimonio de alguien aquí porque
cuando fuimos a dar gracias a Dios por el fin de año, el nuevo inicio de año, yo dije, gracias por este año que ya terminó. Porque hasta aquí tú me ayudaste. Pero hermanos, al empezar el año, otras circunstancias, otras luchas. Pero yo estoy aquí con todo y eso para decirle que tenemos que seguir adelante, que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena dejarlo todo, ¿sí? Aquello que antes era importante para nosotros, por seguir a Cristo y por mantenernos fieles y leales hasta el día de su venida. Amén. Voy a concluir con esto. Yo quisiera, esta palabra es para ti, Dani. Yo quisiera decirte que Dios me la reveló y que escuché su voz audible. No fue así. Pero desde anoche siento en mi corazón decirte este versículo. ¿Por qué no se lo decimos juntos? Está en Josué capítulo 1, versículo 5. Es más, póngase de pie, ya estamos terminando. Vamos a decirle al pastor y al ministerio de esta iglesia lo que dice Josué capítulo 1, versículo 5. Y te repito, yo siento en mi corazón decírtelo. Estaba esperando el tiempo por decírtelo. Y dice, iglesia, conmigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré y tampoco te desampararé. El Dios de nuestros padres es el mismo Dios al que servimos. Yo estoy seguro que si nuestros abuelos vieran la labor que estamos haciendo, el servicio, porque no estamos aquí por título, nos conocemos, ¿verdad? Y no estamos aquí por títulos, ¿sí? Pero si ellos vieran la labor que estamos desarrollando, estarían muy contentos y estarían diciendo lo mismo. Iglesia, vale la pena servir a Cristo. Él ha prometido estar con nosotros, Él ha prometido estar con su pastor, Él ha prometido estar con la iglesia y Él nos dice a todos este día, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuvo con nuestros padres, está con nosotros. No vamos a desmayar. No importa de las circunstancias, nuestra fe no se alimenta de las circunstancias. Nuestro socorro viene de lo alto. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra, es el que está con nosotros. ¿Qué le parece si redoblamos ánimos y esfuerzos por seguir adelante y decirle al Señor, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento? Gracias, Señor, esta tarde por el privilegio y honor de estar en este lugar. Tu palabra, Señor, nos edifica todos los días. Te muestras a nosotros a través de ella y encontramos no solamente una ilustración, Señor, sino un mandamiento. Ahora tenemos, Señor, un objetivo bien definido. Quizá antes, Señor, teníamos otras motivaciones, quizás antes teníamos otras metas por cumplir, pero ahora, Señor, podemos decir públicamente que nuestro objetivo es seguirte, conocerte, ganarte, estar en el hueco de tu mano, vestirnos con tu justicia, Señor, de tal manera, Señor, que nos ayudes a permanecer hasta el día en que tú vengas por nosotros. Toma en tus manos, Señor, a esta iglesia, fortalécela, Señor, y guíala por sendas de justicia, por amor de tu nombre. No importa que caminemos en valles de adversidad, no importa que caminemos en circunstancias de adversidad, reconocer siempre y en todo momento que tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, entonces nada nos faltará y nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Porque así como has estado con nuestros antepasados, estás con nosotros. Y esta iglesia no es nuestra, es tuya, Señor. Viviremos para adorarte, viviremos para agradecerte, viviremos para servirte y no volveremos atrás. Para nosotros, volver atrás no es una opción, seguir adelante es el único camino, Señor. Te agradezco una vez más la oportunidad de estar en este lugar. Bendice a cada familia, bendice a cada hogar, Señor. Bendice al ministerio de esta iglesia. Que ellos puedan ver todos los días, Señor, que eres tú quien los guías y que es tu mano quien les sostiene.
y que, Señor, fuera de ti nada pretendemos. Es un privilegio servirte, es un privilegio honrarte y es un privilegio, Señor, vivir para obedecerte. Danos esa gracia, danos esa oportunidad, danos esa misericordia por los méritos de Cristo, que es Señor y Salvador de nuestra vida. Amén.